deseo compartirte 5 principios que para mí han sido de gran bendición y deseo que lo sean también para ti, que seas muy bendecido en tu vida permanente. Te voy a leer un texto bíblico y te voy a comentar esos principios que son para mi vida. Se encuentra en Efesios capítulo 3 versículo 20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice el 21, a él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, tú dirás, ¿cuáles son esos 5 principios? Bien. Primero, orar. Orar confiando en aquel que es poderoso para hacer mucho más. Ten en cuenta eso. Él es poderoso. Mi oración está basada en su poder, no en mis limitaciones, no en mis anhelos, no en mis caprichos, no en mi voluntad, sino en su grandeza, en su poder y en su soberanía. La oración no hace que Dios cambie de opinión. La oración hace que yo me someta a la voluntad de Dios. La oración hace que yo me vuelva más humilde cuando le digo: Señor, se haga conforme tu voluntad, porque a mí me conviene que Dios no me responda caprichosamente a lo que yo quiero, sino conforme su voluntad, porque su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. 3 cualidades de su voluntad preciosas. Qué características tan hermosas. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si yo quiero también lo mejor, entonces en mi oración le comparto al Señor todo lo que siento, lo que deseo, lo que necesito, lo que anhelo, o mis angustias, o mis temores, o mis sufrimientos, lo que sea. Y le digo: Señor, someto a tu voluntad, porque tu voluntad es ¿qué? Ayúdame, buena, agradable y perfecta. Entonces nos conviene someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Es una bendición para nosotros. Pero en segundo lugar, cuando oro, debo confiar. Confiar en que el Señor, que es bueno, maravilloso, misericordioso y poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo pido o de lo que yo pueda entender, entonces me conviene. ¿Por qué? Porque yo voy a confiar en su palabra. Que su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Yo voy a confiar que Él ha dicho: pedid y se os dará, ¿verdad? Entonces yo confío en su palabra. Yo me baso en su palabra, pero someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Sí, que se haga como Él quiere, porque como Él quiere lo mejor. Muy bien. En tercer lugar, debo empezar a declarar que hecho está en el nombre del Señor Jesús. Mi petición está en su presencia, está en sus manos. Por eso el apóstol dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Por lo tanto, yo confío al orar, pero también declaro que hecho está, pero no conforme mi capricho o voluntad, sino conforme su perfecta voluntad, que es que, ayúdame, buena, agradable y perfecta. O sea, me conviene someterme a la voluntad de Dios en cualquier petición, aunque no lo entendamos. Recuerda, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios siempre cumpliendo su propósito en mi vida conforme su perfecta voluntad. Pero bueno, el cuarto principio que ha sido y que es y que puede ser de bendición también para tu vida es agradecerle al Señor. Por eso la Biblia nos enseña a que
estemos siempre gozosos, a que oremos al Señor con toda petición, con todo ruego, con toda súplica, con acción de gracias. Porque al dar gracias estoy descansando en el Señor, entregándole de verdad mi carga. No es: Señor, por favor, te entrego esta situación, ayúdame, pero me sigo preocupando. Entonces, no le he entregado nada al Señor. Pero cuando le digo: Señor, te entrego esta situación y gracias, Señor, porque ya está en tus manos, tú sabes que es lo mejor para mi vida, obra conforme tu perfecta voluntad. Y estoy, recuerda, orando a aquel que es poderoso para hacer, ¿qué? Mucho más abundantemente de lo que yo puedo pedir o entender. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él me ama, Él te ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso el apóstol Juan escribe allí en su tercera epístola: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por lo tanto, no nos desesperemos, confiemos en el Señor. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?, les dice el Señor a sus discípulos frente a la tormenta. Entonces, frente a cualquier tormenta en nuestras vidas, no nos desesperemos, vayamos a los pies del Señor. A sus pies hay paz, hay bendición, hay solaz, hay bonanza. Podemos descargar toda nuestra ansiedad sobre Él y estar seguros que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, primero, oramos, ¿verdad? Entregamos cualquier carga, cualquier situación, cualquier angustia, cualquier problema de cualquier índole a Él. Sí, primero oramos, ¿no? Segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ayúdame, por favor. Segundo es confiar. ¿Confiar en qué? En las promesas de Dios, que Él me ha dicho: clama a mí, yo te responderé. Tercero es declarar que el Señor ya me ha escuchado de acuerdo a su palabra y Él me responderá de acuerdo a su perfecta voluntad, que es como buena, agradable y perfecta. Y en cuarto lugar, ayúdame, es agradecerle al Señor, porque eso demuestra mi confianza en Él. Señor, gracias. Señor, gracias. Aunque vea las circunstancias adversas, aunque vea la tempestad, pero Señor, gracias. Gracias, gracias, porque esta situación está en tus manos y todo me ayuda para bien. Y en quinto lugar, ¿qué debo hacer? Alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo puedo pedir o entender. Por ese poder que actúa en mí, que es basado en su palabra, mi confianza, mi fe en Él, en que Él nunca miente, en que Él es fiel y verdadero, en que Él nunca falla, en que Él me ama, en que Él es un Dios bueno, maravilloso y todo poderoso. Y le puedo decir: eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¿Te das cuenta? Lo voy a alabar, voy a estar gozoso. Por eso el apóstol decía que estemos siempre que gozosos. ¿Por qué? Porque cualquier situación contamos con un Padre amoroso, con un Padre bueno, con un Padre bondadoso, que aunque no sepamos pedir como conviene, el precioso Espíritu Santo nos ayuda intercediendo a favor nuestro con gemidos indecibles. Por lo tanto, alabemos a Dios. No estamos solos, no estamos huérfanos. Digámosle: gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y cuando alguien te diga: pero ¿por qué en medio de esta situación cantas, alabas? ¿Por qué en vez de estarte quejando? ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios que es mucho más poderoso de lo que yo puedo pedir o entender, y Él hará en mí y me bendecirá para mi bien, porque Él me ama. ¡Aleluya! Vamos a hacerlo. Gloria a Dios. Exalté.